Estamos celebrando el domingo 10 después de Pentecostés. Para esta ocasión la epístola está tomada de la primera carta que el apóstol San Pablo escribió a los Corintios y nos dice lo siguiente: Hermanos, bien saben que cuando eran paganos marchaban sin reflexionar detrás de los ídolos mudos. Ahora pues, yo les declaro, nadie que hable inspirado de Dios maldice de Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor, sino por moción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones espirituales, pero es el mismo Espíritu quien las obra. Diversidad de ministerios, pero hay un solo Señor. Hay muchas operaciones, pero el mismo Dios es el que obra todo en todos. La manifestación del Espíritu Santo se da a cada quien para el bien común. Así uno recibe del Espíritu palabra de sabiduría, otro del mismo Espíritu palabra de ciencia. A este le da el mismo Espíritu fe, al otro el don de curación por el mismo Espíritu, a otro el don de hacer milagros, a otro la profecía, a este la discreción de espíritus, a uno diversidad de lenguas, a otro el don de interpretación. Pero todo esto lo obra el mismo y único Espíritu, repartiéndolo a cada quien según le agrada. Hasta aquí la epístola. Nos ponemos de pie para escuchar el Sagrado Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a ciertos hombres que presumían de justos y despreciaban a los demás esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo en pie oraba en su interior de esta manera: Dios, gracias te doy porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros o como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago los diezmos de cuanto poseo. El publicano, puesto allá lejos, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Al contrario, se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, porque soy un hombre pecador. Os digo que éste volvió justificado a su casa y no el otro, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento un momento, por favor. Cristo nuestro Señor era muy práctico, era muy directo en sus enseñanzas, porque quería darnos a entender lo necesario para llegar a la salvación, para salvar nuestras almas. A veces cuando pensamos en el cielo, en que nos tenemos que salvar y vemos nuestros pecados, como que nos desanimamos y decimos: no, es muy difícil, no sé lo que tengo que hacer, está muy complicado llegar al cielo, la santidad no se hizo para mí, yo ni para qué me esfuerzo, la verdad está bien complicado, está muy difícil ser santos. Y no, la realidad es que no. La realidad es que nuestro Señor es muy claro en el Evangelio, es muy directo en lo que tenemos que hacer. Somos nosotros los que queremos encontrarle un camino fácil, somos nosotros los que queremos cambiar lo que Él nos dice, y entonces es cuando nos quedamos anclados en los mismos pecados. Nunca nos corregimos. Es más, nuestro Señor escogió la manera más sencilla de predicar. Hay un pasaje en donde los fariseos no le entienden a nuestro Señor y los apóstoles le preguntan a nuestro Señor que por qué predica así. Y dice: es que predico de esta manera para que oyendo no oigan y entendiendo no entiendan. Y uno dirá: bueno, pues ¿cómo es que nuestro Señor viene a predicar y no quiere que le entiendan, no quiere que lo oigan? No, lo que sucede es que los fariseos eran muy soberbios. Y entonces nuestro Señor predicaba de manera sencilla. Cuando los fariseos esperaban un gran discurso, un gran sermón, nuestro Señor era muy práctico, muy sencillo. Y por eso, escuchando su predicación, no escuchaban porque no querían escuchar, no le querían entender. Ellos querían otras palabras, querían otra predicación. Y entonces se quedaron así, en su error, en su pecado. Precisamente nuestro Señor, en una historia, el día de hoy nos pinta de cuerpo completo
lo mucho que aborrecía a los soberbios, y los aborrecía por una sencilla razón, y es que los fariseos eran muy soberbios, eran en extremo soberbios. Y aquí nuestro Señor nos pinta de cuerpo completo cómo el fariseo y por qué el fariseo se atraía el odio de Dios nuestro Señor, el aborrecimiento. Precisamente de eso queremos hablar, de la soberbia, de su remedio que es la humildad y de una manifestación muy concreta que es el espíritu farisaico. Entre el pueblo de nuestro Señor, quienes escuchaban su predicación, había divisiones, había partes en el pueblo. Estaban los saduceos, estaban los esenios, los fariseos, el pueblo sencillo. Los fariseos eran una secta y los publicanos era como el nombre con que designaban a todos los que el pueblo despreciaba. El publicano era un traidor al pueblo porque cobraba los impuestos para el imperio romano. El publicano no guardaba las leyes. Los publicanos, como eran despreciados por el pueblo, pues vivían de una manera que no era aceptada por todos. En una palabra, el publicano era el peor, era la escala más baja en la sociedad de los judíos. Y entonces nuestro Señor lo contrapone al fariseo, porque el fariseo pues guardaba la ley a la perfección. De hecho presumían de eso, que ellos guardaban la ley, que ellos eran perfectos, que ellos no aceptaban a los pecadores. Y nuestro Señor los enfrenta y dice: el publicano, un publicano con humildad es más agradable a Dios que un fariseo con todas sus buenas obras. Miren, fíjense cómo nuestro Señor no dice que el fariseo mintiera. El fariseo estaba diciendo la verdad. Ayunaba, daba diezmos, daba limosnas, rezaba todos los días, ayunaba. El fariseo no mintió, estaba diciendo la verdad, pero era un soberbio. En vez de ir a pedir perdón por sus pecados, estaba presumiendo delante de la presencia de Dios sus buenas obras, y peor aún, llegó su soberbia tanto que empezó a criticar a los demás y llegó a despreciar al pobre publicano. Esa actitud del fariseo el día de hoy es muy común entre nosotros, es muy común. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir: pobrecitos de los modernistas, se van a condenar, ellos están mal, nosotros estamos bien? O cuántos muy en el fondo de su corazón piensan: es que yo estoy bien, los demás están mal. Y no es así. Bien dice el dicho popular: el hábito no hace al monje. Podremos tener la verdadera fe, los verdaderos sacramentos, la verdadera misa, pero si despreciamos a los demás, Dios nos desprecia a nosotros. No solo nos desprecia, nos aborrece, porque la actitud farisaica es algo que Dios nuestro Señor odia con todo su corazón, es algo que Él aborrece, y el día de hoy abunda. Todos dicen que tienen la razón: yo estoy bien, los demás están mal, yo tengo la razón, tú estás mal. Y pues esta actitud farisaica no ayuda para nada, no edifica el cuerpo de la iglesia. Con esto no queremos decir que cada quien tiene su verdad, como lo llegó a decir Pablo VI. No, eso es un error. Hay una sola verdad, hay un solo evangelio, hay un solo espíritu, como dice nuestro Señor. Pero eso no quiere decir que yo soy juez para discernir quién tiene la verdad y quién está en el error. Yo no tengo esa autoridad, nosotros no la tenemos. No podemos andar juzgando a los demás, mucho menos despreciándolo. Y Dios nos libre de caer en el error de pensar: yo estoy bien, los demás están mal. No. Gracias a Dios tenemos la fe, gracias a Dios tenemos los verdaderos sacramentos, y hay que entenderlo muy bien. Esa frase no es una frase suelta, es la realidad. Gracias a Dios, porque si por nosotros fuera, no tendríamos los sacramentos, no vendríamos a misa, andaríamos mal. Es Dios quien nos da su gracia, es Dios quien nos llama. Es cierto, hay un error, pero muchos de los que están en el error no lo saben, están ahí por ignorancia, realmente son católicos, solo que no lo saben, no tienen los verdaderos sacramentos. Quienes están mal
son los verdaderos modernistas, los que sí saben. Fíjense cómo nuestro Señor sí atacaba a los fariseos de frente. ¿Por qué? Porque engañaban al pueblo, porque lo pervertían. Lo mismo pasa el día de hoy. Pero nuestro Señor no condenaba al pueblo, no hablaba contra el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en el error, no porque ellos quisieran, sino porque los fariseos los guiaban mal. Y nuestro Señor tarde o temprano los llevó a su verdadera fe. Lo mismo pasa el día de hoy con los modernistas, con el protestantismo, con todas las sectas que hay. Hay mucha gente que está ahí, no porque quiera estar ahí, sino porque las circunstancias así los llevaron. Y Dios es muy bueno y a todos los quiere salvar. Tarde o temprano los va a traer a la verdad. En cierta ocasión se cuenta de un santo, antes de su completa conversión, que intentaba convertir a un pecador que estaba enfermo. Iba y le insistía y le decía: pues confiésate, ya te vas a morir, estás enfermo, te queda poco tiempo de vida. Iba un día y otro, y el pecador no se quería convertir. Entonces, desesperado, aquel santo va con Dios y le dice: Señor, ya llévatelo al infierno, porque yo ya le intenté, yo ya le rogué, yo ya recé, ya hice penitencia, y no se quiere convertir. Ya llévatelo, porque no va a entender jamás. Y entonces nuestro Señor, que lo escuchaba desde el sagrario, le habló y le dijo: si tú supieras lo que me costó salvar cada alma, no me estarías diciendo eso. Yo morí en la cruz por él, y yo quiero que se salve. ¿Por qué te adelantas a juzgar cuando mi misericordia es infinita? Eso hay que entenderlo para no juzgar al prójimo. Y es que miren, esa actitud farisaica muchas veces solamente la tenemos en el fondo. Pocas almas son las que llegan al grado de despreciar a los demás. Sin embargo, la soberbia sí está muy extendida. Todos la tenemos. Realmente, el alma que logra erradicar la soberbia alcanzó la santidad. Y la manifestación más grande de la soberbia la vemos en este fariseo. Fíjense cómo el fariseo cometió 3 cosas. Primero, presumía de sí mismo. Y no solo presumía en la presencia de Dios. Llegó a despreciar al prójimo porque dijo: yo no soy como este publicano, y lo criticó. Precisamente la crítica es la expresión máxima de soberbia que hay. A veces decimos: pues soy soberbio, sí, pero ¿por qué eres soberbio? Pues porque nomás, porque yo creo que soy soberbio. No, hay manifestaciones concretas. Y entonces el fariseo reunió 3 de las manifestaciones concretas. Primero, la jactancia o ser presumido. Segundo, el desprecio. Y por último, la crítica. Y estos vicios son muy extendidos el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros nos creemos más que los demás? Yo hago esto, yo hago aquello, yo doy limosna, yo hago lo otro, y entonces me siento más que los demás. No lo decimos expresamente, pero muy en el fondo del corazón sí tenemos ese sentimiento, sí nos sentimos más que los demás. ¿Por qué decimos esto? Porque llegamos a despreciar al prójimo. Realmente lo despreciamos. Alguien dirá: padre, no lo desprecio. Bueno, si nunca criticas, entonces no lo desprecies. Porque la realidad es que el alma que critica reúne estos 2 defectos. Se siente más que los demás, los desprecia y se siente con el derecho de criticar. Dios aborrece mucho la crítica, porque con la crítica hacemos pecado contra Dios, contra el prójimo y contra nosotros. Primero contra Dios, tomando el lugar que a Él le corresponde de juzgar al prójimo. Nunca debemos de juzgar al prójimo, solo Dios puede juzgar. Hacemos pecado contra el prójimo porque somos injustos. Recordemos algunas de las críticas que hemos hecho contra el prójimo. Vamos a ver que somos muy injustos. Imaginemos que a nosotros es al que están criticando. Soy yo al que están criticando. Me gustaría que me juzgaran así, con esa dureza,
con esa frialdad y no tomaran en cuenta las excusas que tuve para pecar, somos muy injustos, porque para nosotros sí queremos misericordia, para el prójimo no, para el prójimo rigor y justicia. Y por último, cometemos pecado contra nosotros, porque vamos acrecentando la soberbia, y con la soberbia nos hacemos un gravísimo daño. Y es que la soberbia es como un paraguas que impide que la lluvia de la gracia moje nuestras almas. Dios es muy claro. Él nos dijo: yo aborrezco a los soberbios, les niego mi gracia, los odio con todo mi corazón. Así habla Dios nuestro Señor, que es todo misericordia, sí, con las almas buenas, con las almas humildes, con el alma soberbia, con el alma que critica, no, con esa alma no. Y además hay que entender que no todas las críticas son iguales. Hay de críticas a críticas. Las podemos dividir en 3 grupos. Primero está la crítica que se nos sale como por fragilidad, por debilidad. Muchas veces sucede que el prójimo es duro con nosotros, es injusto, es ingrato, nos trata mal. Y entonces pues buscamos desahogarnos, pero ese desahogo lo hacemos mal, porque empezamos a decir el nombre. Fulanito de tal, sutanito de tal me hizo esto y eso y esto y lo otro. Esa crítica sigue siendo pecado, sigue estando mal, pero nace de nuestra propia debilidad. No está mal desahogarse. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo. El día del Jueves Santo Él se desahogó y dijo: uno de ustedes me va a traicionar. Reveló el pecado oculto. De alguna manera podríamos decir que criticó, pero nunca dijo quién. Nunca dijo quién era el que lo iba a traicionar. Solamente a San Juan, y ni siquiera dijo el nombre expreso. No lo quiso decir, enseñándonos cómo nos tenemos que desahogar, salvo en confesión o con alguna persona de mucha confianza, que pues naturalmente se va a saber de qué persona estamos hablando. Allí no habrá pecado, pero si se me sale y digo el nombre, pues allí sí hay pecado, sí hay falta. Hay una crítica más grave, que es cuando sí digo la persona y cuando sí quiero hablar de esa persona incluso me trató mal, sí, y hablo con toda la intención, quiero hablar mal de él y quiero que todos sepan lo que me hizo. Esa ya es una crítica en toda la extensión de la palabra. Dios nuestro Señor la aborrece y así la tenemos que confesar. No decir como a veces dicen algunas personas: y cometí algunas críticas. No, critiqué a tantas personas por esto, porque quería que supieran, porque quería que se enteraran de lo que me hicieron, porque así lo tenemos que confesar. Hay que entender que este pecado es muy aborrecible a los ojos de Dios e impide que muchas almas se salven. Todavía hay una tercera crítica, aún más grave, y es cuando no solamente quiero dar a entender o quiero explicar o decir qué persona me hizo qué, y es la crítica del que busca destruir la reputación de esa persona. No solamente lo dice una vez, no, anda buscando a más personas para decirle, anda queriendo destruir abiertamente la fama del prójimo. Esta crítica es un pecado gravísimo. Esto no se debe hacer. Esto es algo que Dios nuestro Señor aborrece con todo su corazón, por los motivos que ya habíamos dicho. Por eso debemos quitarla de nuestra boca y nunca cometer la crítica. Habrá quien diga por ahí: Padre, bueno, si la crítica está mal, entonces ¿por qué hablan contra los modernistas? ¿Por qué dicen los pecados ocultos de quienes instalaron el error en el Vaticano? Precisamente por ese motivo. Cuando se trata de una persona privada, nosotros no debemos decir nada, debemos de guardar silencio. Pero cuando esa persona está trabajando en perder a las almas, está trabajando en engañar al prójimo, está trabajando en difundir el error, entonces sí tenemos que hablar y tenemos que predicar y debemos decir los nombres y debemos alertar a las almas del error, porque eso hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo así obró. A los fariseos, enfrente de ellos,
Les dijo raza de víboras. Ustedes hacen que el pueblo se condene. Ustedes están enseñando el error. No lo hizo a sus espaldas, lo hizo de frente. Y así se combate el error. Siempre se ha hecho, lo estamos haciendo de frente y se hará de frente. Nunca escondemos la mano. Siempre firmamos los artículos que escribimos, los sermones que damos y los libros que publicamos. Va nuestro nombre y nuestra firma. Nosotros lo decimos y nosotros lo sostenemos, porque estamos seguros de que están perdiendo a las almas. Eso no es crítica, eso es defensa de la verdad, pero solo le toca al sacerdote, solo le toca a los obispos, no le toca a los fieles. Los fieles deben de salvar su alma, porque miren, los fieles, ustedes, tienen un privilegio, y es el privilegio de que deben de ser guiados hacia el cielo. Deben ayudar, sí, a extender el Evangelio, a defender la fe, pero no es su obligación. Dios no los va a juzgar por eso. Dios los va a juzgar por sus virtudes, y precisamente la soberbia tiene un remedio, que es la virtud de la humildad. Una virtud que el día de hoy ya no se cultiva. ¿Por qué? Pues porque el día de hoy se pretende sobresalir, ser el mejor, tener éxito, triunfar. Eso va muy en contra de la virtud de la humildad. No está mal triunfar, no está mal tener éxito, pero no le ayuda a la humildad. Y entonces el mundo de hoy conspira contra el alma que quiere ser humilde. Hay quien piensa que humildad es decir cosas bajas de uno, es vestir humilde, es agachar la cabeza y juntar las manos. No, la humildad es reconocer que en la presencia de Dios no somos nada y obrar en consecuencia. Hacer lo contrario de lo que hacía el publicano. No despreciar al prójimo, al contrario, apreciarlo. No hablar mal de él. Tenemos que hablar bien de él, a menos que sea necesario. Como se decía de San Ignacio de Loyola, en boca de él todos eran santos. Él nunca hablaba mal del prójimo, jamás. Siempre hablaba bien del prójimo. Claro que muchas veces tuvo que denunciar el error. Es más, él mismo mandó sacerdotes a Alemania para que combatieran a los protestantes públicamente, pero en su vida privada jamás hablaba mal. Siempre hablaba bien del prójimo, incluso lo defendía. Nada de andar despreciando a los demás, nada de andarme creyendo más que los demás. Eso va contra la humildad. Y así como en la crítica y en la soberbia hay diversos grados, en la humildad también. San Benito habla de 3 grados de humildad, San Bernardo habla de 9, Santo Tomás habla de 7, en fin. Cada uno de los santos nos enseñan que en la humildad podemos y debemos ir creciendo. ¿Cuál es el principio de la humildad? Reconocer que somos pecadores, que somos miserables, y en consecuencia salir de ese pecado. Porque ¿de qué me sirve decir, pues sí soy pecador, pero voy a seguir pecando? Es burlarme de Dios. El alma humilde dice, pues sí, soy pecador, ofendí a Dios, me voy a confesar, voy a pedir perdón de mi pecado. Eso fue lo que hizo el publicano. El publicano reconoció que era pecador, pero fue a pedir perdón. El alma que reconoce su pecado, pero nunca pide perdón, esa alma no es humilde. Esa alma se está burlando de Dios. Podremos decir que el primer grado es vivir en gracia de Dios, procurar cuidar la amistad de Dios en el alma. Eso es lo principal. Pero se puede ir subiendo en los grados de humildad. Es aceptar todo lo que Dios nos envíe, venido de su mano, venido de su voluntad. Y así hay diversos grados. Pero ¿cuál es el grado más perfecto? El grado más perfecto es la obediencia. Es el alma que se sujeta a otros para asegurar su salvación. Porque el alma que obedece no se equivoca. Por eso antiguamente, cuando había órdenes religiosas, las almas más piadosas buscaban ir y encontrar un superior que les dijera qué hacer, qué comer y qué no, cuándo dormir y cuándo no, cuándo trabajar, cuándo descansar, todo, absolutamente todo. Eso es una orden religiosa, sujetarse completamente a la voluntad de un superior por amor de Dios.
Por eso esas almas eran muy santas y antes había tantos santos. El día de hoy todo lo contrario, todo lo sabemos, nosotros todo lo conocemos. De pedir consejo ni hablamos, ni hablar de pedir consejo. ¿Yo por qué voy a pedir consejo si todo lo sé? Si todo lo puedo resolver yo mismo. Ese es un modo de soberbia muy extendido el día de hoy. No preguntamos, no pedimos consejo, no nos humillamos para ir a preguntar qué debemos de hacer. Y aún los más grandes santos, los más grandes sabios, lo han practicado. ¿Por qué? Pues porque eran humildes, porque eran santos precisamente. Se cuenta de San Pío X que él no tomaba ninguna decisión fuerte para el bien de la Iglesia si no consultaba a su cardenal secretario de Estado, Merry del Val. Ambos pelearon juntos contra el modernismo. Pero San Pío X, aún con ser el Papa, aún con tener la asistencia del Espíritu Santo, siempre preguntaba antes. Jamás tomaba una decisión habiéndola solamente pensado él. Buscaba consejo, pedía opinión. Ahora veamos nuestra vida, nosotros cómo somos. Buscamos sujetarnos a un superior, buscamos consejo, buscamos ser humildes o todo lo contrario. En la respuesta entenderemos por qué nuestra vida va mal y por qué cada vez se aleja más de la perfección, de la santidad. Cada uno de los santos que ha habido en la historia de la Iglesia, Dios los envía y los va cultivando, los va preparando para nuestro propio bien. Y cada uno de los santos brillaba por alguna virtud en especial. En la virtud de la humildad, pocos han brillado como San Francisco de Asís. Él sobresalió, se distinguió en esta virtud. Era muy humilde, se sujetaba a todos y formó a sus discípulos en esta virtud, en la humildad. Precisamente por eso escogió la pobreza como la virtud distintiva de su orden religiosa. No porque el que sea pobre ya va a ser humilde, no, pero es que la pobreza es un gran refugio, es una gran muralla para cuidar la humildad, simplemente por tenerla, sin contar todo lo demás. Entonces, San Francisco hizo a sus discípulos muy humildes. Entre ellos sobresalía Fray León, San León de hecho. Fray León era muy humilde, tan humilde que el mismo San Francisco decía, pues en esta tierra no hay alma más santa que él, no hay alma más pura y agradable a los ojos de Dios que Fray León. Y era verdad. Entonces, viendo la virtud de Fray León, San Francisco le dijo, mire, escoja el monasterio que tú quieras. Tú no necesitas ya estar bajo superior, ya eres muy santo. Escoge el monasterio que tú quieras y vete a vivir ahí. Pues Fray León escogió uno, el más pobre de la orden, y allá se fue. Apenas cruzó la puerta del monasterio, cuando Fray León empezó a sentir que ya no tenía ese gusto por las cosas de Dios. Se sentía incómodo, se sentía intranquilo, no se concentraba en la oración, se sentía mal, y entonces empezó a hacer penitencia, a hacer oraciones para recobrar la antigua paz, y nada daba resultado. Entonces, desesperado porque no encontraba la paz, regresa con San Francisco y le cuenta su problema. Mire, padre, pues pasó esto. Y le dice, ¿sabe qué? Mejor mándeme usted, dígame a dónde me tengo que ir porque yo creo que es eso. Ese es el problema, que no me puedo guiar a mí mismo. Usted dígame a dónde me tengo que ir y qué tengo que hacer. Y San Francisco entendió que era la respuesta, así que le dijo, vaya a tal monasterio bajo tal superior. Santo remedio. Apenas llegó Fray León al otro monasterio, recobró la paz y empezó a vivir tranquilo. A veces no entendemos eso, que Dios nuestro Señor no necesita de nosotros ni nuestro trabajo, ni nuestras palabras, ni nuestras obras, no. Él lo podría hacer mejor que nosotros. Dios lo que quiere es que nos sujetemos completamente a su voluntad, que seamos humildes. Allí es donde realmente aseguraremos nuestra salvación. Un alma humilde, un alma obediente, se tiene que salvar. Es imposible que un alma obediente y humilde se condene.
no puede ser. Miren, y es muy sencillo. Podemos ir al infierno y vamos a encontrar almas condenadas que en esta tierra fueron virtuosas, almas que en esta tierra fueron castas, que fueron sabias, que incluso trabajaron por el bien de la iglesia, pero se condenaron. Almas que fueron ricas, almas que triunfaron en esta tierra y están en el infierno. Pero va a haber una clase de almas que nunca vamos a encontrar ahí, y son almas humildes. En el infierno hay de todas las virtudes que podamos imaginar, menos una, la humildad. Es imposible que un alma humilde se condene, no puede ser. Un alma humilde se tiene que salvar. Por eso nuestro Señor insistió tanto en su predicación y hoy nos lo dice claramente. ¿Quieres salvarte? ¿Quieres obtener el perdón de tus pecados? Sé humilde. Así que hagamos un examen de conciencia. Veamos si tenemos esa humildad. ¿Qué tan dispuestos estamos a salvar nuestras almas, a obedecer a Dios? Y todo aquello que nos falte hay que procurarlo, porque el alma que es humilde se va a salvar. Bien lo dijo nuestro Señor: el que se ensalza será humillado, y el que se humille será ensalzado. ¿Queremos que Dios nos ensalce hasta el cielo? Hay que humillarnos hasta los infiernos. Hay que padecer humillaciones, persecuciones. No importa, Dios nuestro Señor nos dará el premio a su tiempo. Así que hay que trabajar con todas nuestras fuerzas por ser muy humildes. Hay que pedirle a Dios esa virtud, y el día que la alcancemos, veremos cómo Dios nuestro Señor no descansa hasta llevarnos con Él al cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.